Testigo de Jehová, si Jesús resucitó como una criatura espiritual invisible y no con su cuerpo físico, entonces Jesús mintió a sus apóstoles cuando les dijo textualmente: Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Te han enseñado en el salón del reino que Jesús entregó su cuerpo humano como sacrificio, y que nunca lo volvió a tomar. Te dicen que resucitó como un espíritu inmortal, y que los cuerpos que vieron los discípulos eran materializaciones temporales, disfraces para que lo reconocieran. Pero hoy voy a demostrarte, con tu propia Biblia, que esta doctrina convierte a Jesús en un engañador y destruye el fundamento mismo del cristianismo. Voy a mostrarte qué pasó realmente con el cuerpo de Jesús y por qué la tumba estaba vacía. Quédate, porque esto va a desafiar tu lealtad a la Watchtower. La doctrina oficial de los testigos de Jehová afirma: Jesús murió como humano y resucitó como espíritu. Primera de Pedro 3:18 dice que fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Además, Primera de Corintios 15:50 dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, Jesús no pudo ir al cielo con un cuerpo físico. Su cuerpo humano fue disuelto por Dios o eliminado de alguna forma, y Jesús se aparecía usando cuerpos creados al momento, incluso fabricando heridas falsas para convencer a Tomás. Argumentan que creer en la resurrección corporal es no entender la naturaleza espiritual del cielo. Suena lógico si lees versículos aislados. Pero ¿qué pasa cuando leemos los evangelios completos? ¿Qué pasa cuando escuchamos lo que el mismo Jesús dijo sobre su propio cuerpo resucitado? Vamos al texto que es la pesadilla de la teología de la Watchtower. Lucas capítulo 24, versículos 36 al 43. Jesús se aparece a los discípulos. Ellos se asustan. ¿Por qué se asustan? El versículo 37 dice: pensaban que veían un espíritu. Fíjate bien, el error de los discípulos, su miedo, era creer que Jesús era un espíritu. Exactamente lo que enseñan los testigos de Jehová hoy. ¿Y qué hace Jesús para corregir ese error? Les dice: no temáis, es cierto, soy un espíritu, mi cuerpo quedó en la tumba. No, Jesús dice: ¿por qué estáis turbados? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús define su resurrección por la negativa: no soy un espíritu, y por la positiva: tengo carne y huesos. Si la doctrina de la Watchtower fuera cierta, Jesús debería haber dicho: no toquéis nada, esto es solo una materialización temporal, en realidad soy un espíritu. Pero Jesús hace lo contrario, los invita a tocar la realidad física. Y para rematar, en el versículo 41, pide comida, y come un pedazo de pescado asado delante de ellos. Los espíritus no tienen sistema digestivo, los espíritus no comen pescado para nutrirse. Jesús hizo esto para probar más allá de toda duda que su cuerpo había salido de la tumba. No era un fantasma, no era una alucinación, no era un ángel materializado. Era el mismo Jesús, glorificado pero físico. Vamos a Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Jesús profetiza su muerte y resurrección. Les dice a los judíos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos pensaban que hablaba del edificio de piedra, pero el versículo 21 aclara: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Analiza la gramática. El templo que es destruido es el que será levantado. ¿Qué fue destruido en la cruz? ¿Su espíritu? No, su espíritu fue al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que fue destruido, matado y sepultado fue su cuerpo. Por lo tanto, para que la profecía se cumpla, lo que tiene que ser levantado en 3 días es ese mismo cuerpo. Si Jesús resucitó como espíritu y el cuerpo se quedó disuelto en la nada, entonces Jesús no levantó el templo que fue destruido. Levantó otra cosa. La identidad entre el crucificado y el resucitado es corporal. Por eso la tumba estaba vacía. Si la resurrección fuera espiritual, el cadáver de Jesús podría haberse quedado en la tumba pudriéndose, y su espíritu podría haber ido al cielo. Pero los 4 evangelios gritan: no está aquí. ¿Por qué? Porque el cuerpo se fue, la materia fue transfigurada, no abandonada. La Watchtower enseña que Jesús materializó cuerpos para aparecerse. Dicen que cuando Tomás tocó las heridas, Juan 20:27, Jesús había creado un cuerpo nuevo con agujeros falsos para que Tomás creyera. Piénsalo detenidamente. Si Jesús es un espíritu glorioso sin cuerpo, pero se fabrica un cuerpo humano con heridas de clavos para decirle a Tomás: mira mis manos,
Entonces Jesús está engañando a Tomás. Le está haciendo creer que él es ese cuerpo, cuando, según la Watchtower, no lo es. Le está presentando una evidencia falsa. Mira las heridas, porque esas heridas no serían las reales que sufrió en la cruz, sino una imitación creada 3 días después. Un Dios de verdad usaría trucos de ilusionismo. Jesús basaría la fe de su iglesia en un disfraz. Además, en Hechos capítulo 2, versículo 31, Pedro cita el Salmo 16, su carne no vio corrupción. Si Dios disolvió el cuerpo de Jesús en átomos, como sugirió Russell, eso es corrupción instantánea y total. La promesa bíblica era que su carne no vería corrupción. La única forma de cumplir esto es que esa carne volviera a la vida antes de pudrirse. El cuerpo de Jesús no se convirtió en gas, se convirtió en gloria. Los testigos de Jehová creen que están descubriendo verdades ocultas, pero en realidad están repitiendo herejías viejas que la iglesia primitiva ya condenó. En el siglo I y II existía el docetismo y el gnosticismo. Estos herejes creían que la materia era mala y el espíritu bueno. Por tanto, decían que Jesús no podía tener un cuerpo real después de resucitar, sino que era una apariencia, un fantasma. ¿Quién combatió esto? Los discípulos de los apóstoles. San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, el mismo Juan que escribió sobre Tomás. En su carta a los Esmirnitas, capítulo 3, escrita camino a su martirio en el año 107, dice: Yo sé y creo que él estaba en la carne incluso después de la resurrección. Y cuando vino a Pedro, les dijo: Toman, palpad y ved que no soy un demonio sin cuerpo, dañon asomatón. Y enseguida le tocaron y creyeron, estando convencidos por su carne y espíritu. San Ignacio, que aprendió de Juan, creía en la resurrección de la carne. Llamaba demonio sin cuerpo a la idea de un Jesús puramente espiritual. La doctrina de la Watchtower no es el cristianismo primitivo, es la herejía gnóstica reempaquetada en Brooklyn. Los primeros cristianos morían defendiendo que la carne de Cristo había resucitado, porque eso garantizaba que nuestra carne también resucitará. Aquí está el texto que los testigos usan para confundirte. Primera de Corintios 15, 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Ellos dicen, ¿ves? Cuerpo espiritual significa hecho de espíritu, no de materia. Falso. Esto es un error de categoría gramatical. En griego, Pablo usa los términos soma psíquicon, cuerpo anímico animal, y soma pneumaticon, cuerpo espiritual. El cuerpo animal que tenemos ahora no está hecho de alma o de ánimo. Está hecho de carne y hueso, pero está impulsado o animado por el alma natural. Del mismo modo, el cuerpo espiritual no está hecho de espíritu, como un gas. Es un cuerpo de carne y hueso, como el de Jesús, pero que ahora está totalmente impulsado y sostenido por el Espíritu Santo, pneuma. Es la diferencia entre un barco de remos, cuerpo animal limitado, se cansa, y un barco de vela, cuerpo espiritual, movido por el viento del Espíritu. Ambos barcos son de madera. La diferencia es el motor, no el material. Si cuerpo espiritual significara sin materia, entonces hombre espiritual en 1 Corintios 2:15 significaría un hombre sin cuerpo. Pero Pablo llama espirituales a los cristianos vivos que tienen cuerpo. Ser espiritual no es perder el cuerpo, es que el cuerpo esté dominado por el Espíritu Santo y no por el pecado o la debilidad. El cuerpo resucitado de Jesús atraviesa paredes no porque no tenga átomos, sino porque la materia está glorificada y sometida totalmente al Espíritu. El otro texto favorito, 1 Corintios 15:50. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Los testigos lo interpretan literalmente. No puedes ir al cielo con cuerpo. Pero carne y sangre en la Biblia es un modismo, una frase hecha que significa naturaleza humana mortal y frágil. Cuando Jesús le dice a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, Mateo 16:17, no se refiere a trozos de músculo y plasma, se refiere a hombres mortales. Pablo está diciendo que nuestra naturaleza mortal, corruptible y débil no puede entrar en la eternidad. Necesita ser transformada. Por eso en el versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo no habla de quitarse el cuerpo, sino de vestirse de inmortalidad. Es una transformación, no una eliminación. Si Jesús no tiene cuerpo humano en el cielo, entonces ya no es hombre. Pero 1 Timoteo 2:5 dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Pablo escribe esto años después de la resurrección. Jesús sigue siendo hombre en el cielo, y para ser hombre completo se necesita cuerpo y alma. Si perdió el cuerpo, es un ángel, no un hombre, y no puede ser mediador de los hombres. Muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Primera de Pedro 3, 18. La Watchtower dice, significa que murió su cuerpo y revivió como espíritu. No. Gramaticalmente es un dativo de esfera. Significa muerto en la esfera de su existencia carnal, limitada, mortal, pasible, pero vivificado en la esfera de la existencia del espíritu. Poderosa, gloriosa, inmortal. No habla de la sustancia de su ser, sino del modo de su existencia. Romanos 1, 3 y 4 aclara esto. Del linaje de David según la carne, esfera humana, declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección, esfera divina. Es el mismo Jesús, con el mismo cuerpo, pero pasando de la debilidad carne a la gloria espíritu. Si significara que resucitó sin cuerpo, contradeciría Lucas 24, no soy un espíritu, y Romanos 8, 11, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Nuestra esperanza es que nuestros cuerpos resuciten, no convertirnos en ángeles. Testigo de Jehová, la resurrección corporal de Jesús es la garantía de que la muerte no tiene la última palabra sobre la materia. Dios creó la materia y dijo que era buena. El diablo odia la materia y quiere destruirla. La doctrina de la Watchtower, al eliminar el cuerpo de Jesús, le da la victoria a la muerte sobre el cuerpo de Cristo. Dice que la muerte logró destruir ese templo y que Dios tuvo que hacer uno nuevo. Pero la Biblia dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte no pudo retenerlo. El cuerpo que fue torturado es el cuerpo que fue glorificado. Las cicatrices que brillan en el cielo son las medallas de su amor eterno. Si Jesús es un espíritu que finge tener cuerpo, nuestra fe es una farsa. Pero si Jesús levantó su carne de la tumba, entonces tenemos un hermano en el trono de Dios, un ser humano como nosotros, reinando con el Padre. No te conformes con un Salvador angelical. Necesitas al Dios hombre que venció a la tumba, no que escapó de ella dejando el cuerpo atrás. Te invito a un reto. Lee Lucas 24, 39 en tu propia Biblia. Léelo despacio. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Pregúntate, si Jesús dijo que no es un espíritu, ¿por qué la Watchtower dice que sí es un espíritu? ¿A quién le vas a creer? ¿A Jesús o a la revista? Déjame un comentario abajo. Dime, si el cuerpo de Jesús fue disuelto, ¿por qué la tumba estaba vacía? ¿Para qué quitar la piedra si un espíritu atraviesa paredes? Si eres católico, escribe, creo en la resurrección de la carne y en la vida del mundo futuro. Comparte este video con aquellos que tocan a tu puerta los domingos. Si quieres profundizar en los errores de traducción que usa la Watchtower para sostener estas doctrinas, mira mi video, El fraude de la traducción del Nuevo Mundo. Haz clic aquí ahora mismo. Soy tu hermano en la fe. La tumba está vacía porque el Rey se levantó. Bendiciones.